El Alba Escarlata fue el grupo criminal que creció rápidamente durante el fértil periodo de las guerras clon y estableció su dominio durante la etapa imperial, convirtiéndose durante un breve pero increíblemente relevante periodo de tiempo en el más influyente de los grandes 5 sindicatos del crimen. El Alba Escarlata era intrigante, oscura, audaz y agresiva, y no sin razón, pues fue liderado durante mucho tiempo por el Sith renegado Maul en su lucha contra sus muchos enemigos y sirvió su propósito más allá de su muerte. Hoy vamos a conocer al Alba Escarlata. Si existe un sindicato criminal que creció rápidamente en poder y que lo empleó para desestabilizar a la galaxia imperial, ese fue el Alba Escarlata. Se trataba de un grupo criminal muy mixto, formado por brutales y ambiciosos criminales que vieron su oportunidad en un periodo muy convulso y por ello conveniente para las actividades ilegales, y que fue creciendo y cambiando en su estructura rápidamente, como también lo hicieron sus objetivos. Cuando hablamos del Alba Escarlata hablamos de un grupo criminal que pasó dos claras etapas muy diferenciadas en su trayectoria, una puramente criminal y otra como sociedad secreta de conspiradores. Este grupo toma su origen en algún momento durante la etapa de la caída de la República, siendo una ambiciosa y agresiva banda de mercenarios que literalmente se dedicaban a desplumar a las ciudades y mundos que visitaban, despojándoles de recursos y cosas de valor y sometiendo a las poblaciones a su egoísta y despiadada voluntad. Como otros sindicatos criminales en su momento, el grupo que formaría el Alba Escarlata explotaba la ley del más fuerte y por tanto a los que eran más débiles, una fuerza que además esgrimían con máxima crueldad. Las poblaciones que decidieran enfrentarse a la opresión escarlata se enfrentarían a una dura represión. Mundos como Sabarín, donde el Alba les despojaba del valioso coaxium, se rebelaron contra esta injusticia y el Alba Escarlata castigó a todo hombre, mujer y niño cortándoles la lengua como advertencia. Muy bien, de buen rollo todo, ¿no? Sí. Con ese arranque y reforzando rápidamente sus números con gran cantidad de matones y fuerzas mercenarias, no fue de extrañar que durante una etapa de gran corrupción en la República el Alba Escarlata estableciera su zona de control en los territorios fronterizos, eliminase a sus rivales y creciese en poder y recursos, metiéndose de lleno en el tráfico de especias y contrabando de todo tipo, rivalizando con otros grandes cárteles como el Clan Hutt. Sin embargo, eran también inteligentes, ya que lograron establecer una alianza, si bien frágil, con el sindicato Pike para hacer crecer su negocio del narcotráfico. No se sabe bien en qué momento tomaron su nombre, ni por qué, ni quién encabezaba al grupo, pero sí establecieron una jerarquía alrededor de un único líder rodeado de las riquezas que saqueaban y temiendo a nadie, ni siquiera al imperio. Seguramente de haber crecido de ese modo en otra época, la República o sus rivales habrían acabado rápidamente con ellos, pero la era que rodea las guerras clon permitieron muchísimo desgobierno y descivilización de algunas regiones. Sus tácticas y brutalidad dieron resultado. Tal fue su expansión en el inframundo que pronto se elevaron a la infame cábala de los 5 sindicatos del crimen, compartiendo el podium con el Clan Hutt, el Sol Negro, el sindicato Pike y Kraimora, lo cual en el periodo de las guerras clon solo podía significar una cosa: llamar la atención del colectivo de la sombra. Durante las guerras clon, el Sith caído en desgracia Maul, motivado junto a su hermano Savage Opress en ejercer su venganza contra sus enemigos, decidió volver al tablero del juego galáctico mediante el uso de los sindicatos criminales, las únicas facciones con la suficiente fuerza y poder para volver a elevarle a la lucha a la que se suponía que debía formar parte. Maul tomó por fuerza y coacción al poderoso Sol Negro, animando al sindicato Pike a unirse al llamado colectivo de la sombra. Cuando esta alianza logró ganar el pulso al poderoso Clan Hutt para absorber su poder, territorio y recursos, el Alba Escarlata encontró su primer gran viraje. El Alba, como hicieron los Pike, se unió al colectivo de la sombra, apoyando a Maul en su objetivo de tomar Mandalore. De alguna forma, Maul logró, mediante el miedo que los líderes de los sindicatos le tenían, que lograsen cooperar entre ellos, no sin tensiones que Maul empleaba muy bien enfrentando a los líderes de los sindicatos entre sí, amenazando a un grupo a ser reemplazado por el otro. El Alba Escarlata estaba liderada en aquel tumultuoso momento por Dryden Voss, un cuasi humano que ya se revolcaba en la opulencia y en las riquezas de las nefastas actividades que el Alba le entregaba. Era un dirigente duro, brutal y despiadado, casi un psicópata escondido detrás de una máscara de buen gusto y falsos modales. Era también un orgulloso y ávido coleccionista de antigüedades que mostraba descaradamente en sus bacanales a bordo de su yate de lujo calebalano, la Primera Luz, rodeado de sirvientes y esclavos que adquiría. Detrás de esa figura de estatus elevado se escondía el verdadero matón agresivo del Alba Escarlata que era. De hecho, era un especialista bastante bueno en el Teraskasi, un arte marcial conocido por su letalidad, que fue desarrollado en la antigüedad por guerreros que necesitaban de una buena ventaja para combatir y neutralizar a los caballeros Jedi. No existen datos acerca de cómo Voss, no confundir con Quinlan Voss, pues en Star Wars también existen apellidos comunes, se hizo con el control del Alba Escarlata, pero sospecho fuertemente que fue colocado por el propio Maul por la fuerza, como el Zabrak ya hiciera con el Sol Negro. Es a partir de este momento que el sindicato pasa a emplear sus operaciones ilegales en pos de un objetivo.
objetivo secreto. El Alba se mantuvo leal al colectivo de Maul, incluso después de que el clan Hutt, el Sol Negro y finalmente los Pike abandonaran la alianza, poco antes de su disolución. Llegado el día de la caída de la República y de la Orden 66, Maul perdió el control de Mandalore y desapareció. El colectivo de la sombra se disolvió y el Alba Escarlata prosiguió sus actividades con Dryden Voss a la cabeza, o eso es lo que todos creían, porque mientras el Imperio Galáctico de Palpatine se alzaba, Maul tomaba las riendas del Alba Escarlata escondido del ojo del Imperio y de los demás sindicatos, empleando a Dryden Voss como testaferro, dando la apariencia de que el cuasi-humano era el gran jefazo del cártel. De hecho, ni siquiera la mayoría de miembros y jefazos del sindicato conocían la existencia de Maul, mucho menos que Dryden Voss fuera un simple hombre de paja a voluntad del Zabrak, aunque las pistas estaban allí. La base de operaciones de Voss era un yate mandaloriano, y el Alba Escarlata utilizaba cazas Fang mandalorianos de herencia de su pasada alianza con la Guardia de la Muerte y el anterior control de Maul sobre Mandalore. Maul tomó cierto interés en las habilidades de Voss, fue de hecho él quien entrenó al cuasi-humano en el letal Terascasi, dirigiendo al sindicato a un objetivo increíblemente ambicioso como secreto que detallaré más adelante. Voss en aquel momento confiaba en las tareas de seguridad a sus matones Hylobon, siguiendo ya una estructura miliciana contando con uniformes y armadura estandarizados y armados con cañones de percusión JND-41. Durante la era imperial, el Alba Escarlata de Maul extendió sus operaciones a explotaciones mineras donde almas perdidas en una galaxia en posguerra buscaban trabajo, para terminar convirtiéndose en poco más que esclavos que el sindicato sometía a alteraciones cibernéticas y genéticas practicadas por el infame Dr. Evazan con el objetivo de mejorar la productividad. Yo estoy condenado a muerte en 12 sistemas. Pronto, el Alba Escarlata comenzó movimientos sobre el tablero del inframundo galáctico, introduciendo células del sindicato entre las organizaciones rivales y tratando de enfrentar unos grupos contra otros. El Alba liquidó a otros grupos menores como el sindicato de la antigua cazarrecompensas Razzi, y tras un intento de contrabando de Coaxium que salió mal, Voss se vio sorprendido por la banda del sórdido Tobias Beckett en un movimiento en el que Kira, lugarteniente de Dryden Voss, acabó liquidando al cuasi humano. Kira es el personaje que dará cara y alma al Alba Escarlata durante el resto de la era imperial y del sindicato. Kira procedía de los bajos fondos de Corellia, donde creció junto al joven Han Solo, siendo utilizada por una pandilla local como los Gusanos Blancos. ¿Qué es ese animal? Es un animal. Lady Próxima, líder del grupo, vendió a Kira como esclava y esta a su vez terminó siendo vendida a Dryden Voss. Como esclava, Kira era complicada y trató de escapar violentamente en varias ocasiones. Voss vio el potencial en la joven y decidió tomarla bajo su tutela y entrenarla para servir como su mano derecha. Kira de alguna manera dejó un mundo de miseria detrás para ascender en las filas del sindicato, alcanzando el estatus de lugarteniente de Voss, viéndose involucrada en la estrategia y dirección de las operaciones del sindicato y conociendo la existencia de Maul. Del mismo modo que Maul lo hiciera con Voss, este entrenó a Kira en el Terascasi. Tras la puñalada trapera de Kira a Voss tras el fiasco del Coaxium, esta contactó con el verdadero capo que era Maul, quien la posicionó a la cabeza del Alba Escarlata como antes lo hiciera Voss. Pasaron años en los que el Alba mantuvo su posición y operaciones frente a sus rivales con Kira y Maul a la cabeza. Durante este tiempo, Maul le reveló a Kira la verdadera cara del Imperio, como Palpatine era en realidad el Lord Sith Darth Sidious, así como Darth Vader era su aprendiz y como el culto Sith se había apoderado de la galaxia trayendo el implacable Imperio sobre ella. El objetivo de Maul, y por tanto el verdadero objetivo del Alba Escarlata, era el de derrocar a los Sith. No se sabe qué ocurrió o qué jugada se utilizó en contra de Maul, pero este desapareció de escena durante un tiempo varado en el oscuro Malachor para morir poco después en el remoto Tatooine persiguiendo su triste obsesión por la venganza. Sin el liderazgo de Maul, la ahora Lady Kira lideró completamente la operación, manteniendo durante un tiempo un perfil bajo y acumulando ventajas y recursos para acabar reconstruyendo el sindicato a su antigua gloria, orientándolo en secreto con el objetivo de quitar a los usurpadores Sith del tablero galáctico. Kira reubicó la base de operaciones a la nueva nave insignia del Alba Escarlata, la Vermellón, llenándola de piezas de su propia obsesión, formando una colección de artefactos Sith que agentes suyos lograron conseguir en secreto, en operaciones que ya detallaré más adelante. Mientras tanto, Lady Kira logró construir una red de espionaje muy extensa, introduciendo a agentes durmientes en macrocorporaciones, en los sindicatos rivales, el Imperio o la joven Alianza Rebelde. Kira se apoyaba en un pequeño círculo altamente leal a sus objetivos y planes. Margo y Trinia sirvieron como consejeras, o la archivista, la cazadora de artefactos Sith de Kira. La lista de operativos que servían como agentes doble era larga y sorprendente. El maestro asesino de los Sith, Ochi de Bestun, gran cantidad de cazarrecompensas, Sly Moore, alta dignataria del emperador Palpatine, Vukora, del clan inquebrantable, la asesina Deathstick, la infame doctora Afra, los caballeros de Ren o la misma Sabe, quien fuera doble y doncella en su día de la reina Amidala de Naboo. La accidentada carrera de Han Solo le puso a la contra del clan de Jabba el Hutt, acabando en manos del cazarrecompensas Boba Fett, siendo congelado en un bloque de carbonita. Los contactos de Kira localizaron a Fett en la luna de Nar Shaddaa en su camino al palacio de Jabba en Tatooine, y Kira ordenó el robo del premio en carbonita dejando a Fett con un palmo de narices.
Recompensas. Jabba creyó que el cazarrecompensas le estaba traicionando y puso precio a su cabeza, y se inició la conocida como Guerra de los Cazarrecompensas, una de las varias sacudidas con las que el Alba Escarlata sometería a los bajos fondos. Con solo en su poder, Qi'ra puso en marcha por fin su plan. Contactó a toda aquella facción relevante en aquel momento en la galaxia, al Clan Hutt, al Sol Negro, al Sindicato Pike, al Imperio, la Rebelión, invitándoles a acudir a la subasta de la valiosa pieza que era Han Solo en el planeta Yekara. La subasta fue, por supuesto, un circo. Jabba logró ganar la pieza por nada más ni nada menos que 1 millón de créditos. ¡Un gritón de dólares! Señor, ese número no existe. Pero el propio Darth Vader apareció en escena, apoderándose de Solo y llevándoselo de Yekara con la intención de utilizarlo de nuevo para atraer a Luke Skywalker. Qi'ra aprovechó la ocasión para enfrentarse al Lord Oscuro, y es que la tía tenía ovarios suficientes para enfrentarse al Sith en combate, permitiendo el tiempo suficiente para que los aliados rebeldes de Solo intentaran hacerse con la pieza. Vader dominó el combate hasta que fue interrumpido por el mismo Skywalker, quien apareció también en la fiesta. Todas las facciones salieron por patas y un miembro del Clan Hutt, Boku, el mamadísimo, que era otro activo del Alba Escarlata, recibió la orden de Qi'ra de atacar al Imperio y hacerse con la pieza de carbonita. Esta provocó la represalia del Imperio y la muerte de los líderes del Clan Hutt, con la excepción de Jabba, en una caótica jugada que sirvió como ventaja para el Alba Escarlata, mostrando a los Hutts vulnerables y rompiendo la alianza que estos tenían con el Imperio. Esto creó un hueco de oportunidades para los rivales de los Hutt. Con su verdadero plan arrancando, Lady Qi'ra puso en marcha sus agentes y alianzas establecidas en secreto. Su plan consistía en sembrar el caos y la discordia en el Imperio y entre los sindicatos del crimen, para desestabilizar el equilibrio de poder en la galaxia, empleando para ello a su gente de confianza, asesinos, cazarrecompensas o rarezas extremas como los mismísimos Caballeros de Ren, con el objetivo final de retirar a Darth Sidious y Darth Vader del tablero de juego, continuando el plan que su difunto mentor Maul pretendía ejecutar a través del Alba Escarlata. Esta operación continuaría abriendo aún más la herida entre el Imperio y los Hutts, pero por supuesto estos audaces movimientos no iban a pasar sin respuesta por parte del emperador, quien puso sus lacayos tras el rastro del Alba Escarlata para destruir la organización. En particular, Darth Vader y el maestro asesino Ochi de Bestoon se pusieron a la tarea, con Ochi jugando el papel de agente doble para tanto el Imperio como el Alba Escarlata. El Alba además empleó al cazarrecompensas Boushh y su camarilla de VSs a descabezar la macrocorporación de TAG, que se ocupaba de proporcionar gran cantidad de naves y recursos al Imperio. También contaba con muchísimos espías, gracias a los cuales el proyecto de la segunda estrella de la muerte se reveló, y fue gracias al Alba Escarlata como la Alianza Rebelde descubrió este proyecto. Mientras esto ocurría, Qi'ra y sus ejecutores de confianza lograron manipular a los líderes del Sol Negro, del Sindicato Pike, etc., para enfrentarse unos a otros, mientras sus agentes y operativos saboteaban los esfuerzos de los criminales en secreto y sin dejar huellas. La atmósfera en los bajos fondos durante este periodo fue de total desconfianza e incertidumbre. Los sindicatos criminales no sabían a quién culpar de los ataques, por lo que se culparon unos a otros, y el Alba Escarlata siguió echando más gasolina al fuego. Este enfrentamiento se conoció como la Guerra de los Sindicatos, que minó la capacidad de estos en recursos y riqueza. Finalmente, el propio Darth Sidious dio un golpe sobre la mesa y, convocando a los líderes de las grandes familias criminales, les orientó hacia el verdadero origen del problema, el Alba Escarlata. Ocurrieron una gran cantidad de movimientos y jugadas en esta tensa guerra provocada por el Alba contra sus enemigos, que incluyó un atentado que terminó con el asesinato de varios guardias reales de Palpatine y el ataque a la fortaleza de Vader por parte de los Caballeros de Ren, quienes andaban persiguiendo artefactos Sith en una cruzada misteriosa por orden de Lady Qi'ra. Sus agentes finalmente encontraron el artefacto y lograron descifrar cómo manipularlo. Se trata de la Jaula Fermata, un artilugio de tiempos remotos creación del Lord Sith erudito y artista Darth Momin, arquitecto de la fortaleza de Vader, y que había creado en la Jaula Fermata un arma del lado oscuro capaz de atrapar a sus víctimas en el tiempo y el espacio. Usando a los Caballeros de Ren como carnaza, lograron aprender a controlar el artefacto. La intención de Qi'ra fue la de capturar a los Sith y destruir la Jaula Fermata arrojándola a un sol. Lo siguiente fue conseguir atraer a los Sith a su trampa, cosa que logró utilizando como cebo la amenaza de liberar la caja y aquellos Sith que estuvieran atrapados en su interior. Vader y Palpatine descubrieron la mentira de Qi'ra, pues no había Sith encerrado, todavía. Fue entonces cuando el Alba activó la Jaula Fermata sobre los lores del Sith, trampa que falló debido a la intervención de los Caballeros de Ren, hartos de ser manipulados por el Alba Escarlata. Con este fracaso, Qi'ra perdió su oportunidad del jaque mate contra el emperador y todo su esfuerzo se desvaneció. La flota imperial que acompañaba a los Sith a la trampa de Qi'ra se enfrentó a las fuerzas del Alba Escarlata, y Qi'ra escapó ordenando a los suyos a hacer lo mismo. Fue inútil. La flota imperial hizo añicos la flota del Alba, acabando de esta forma con el músculo del sindicato, el cual se desvaneció tras haber perdido su apuesta en una arriesgada carta. Qi'ra desapareció de la escena y se cree que vivió para ser testigo de la derrota de Palpatine y Vader en la batalla de Endor. El Alba Escarlata, un temido cártel del crimen y fue el de los conspiradores
conspiranoicos de la galaxia ya apenas existía, pero en su intento de embestir el orden imperial y criminal, los demás sindicatos del crimen renqueaban. Los nuevos grupos criminales se hicieron fuertes y el territorio de operaciones que dominaba el Alba Escarlata fueron tomados por la banda guaviana y el orgullo de Son Tul. Esta es la agitada historia del Alba Escarlata, un sindicato criminal que apuntaba a un prometedor horizonte como rival de los grandes cárteles para terminar convirtiéndose en un arma más en la trágica cruzada en busca de venganza de Maul. Es una historia complicada de seguir y de resumir, ya hay muchísimos detalles que he tenido que dejar fuera. Espero que el vídeo os haya parecido interesante y hayáis aprendido algo nuevo con él. Dadle un like si es así, suscribiros para seguir recibiendo el lore del bueno, comentad vuestras impresiones y compartidlo con vuestra gente que le pueda interesar. Os animo a seguir a Gonky en sus redes sociales y a visitar los enlaces patrocinados para conseguir descuentos en sables láser o ropa y artículos, y a considerar uniros como miembros del sindicato Gonk para ganar respeto, influencia y ventajas exclusivas. Nos vemos muy pronto. Adiós.